Oye, ten cuidado. Oye, yo te conozco. ¿Tú eres Gabriel León? Ah, sí, eso soy yo. Sí. Oye, ¿de qué estás ahí ahora? Bueno, vivo para casar, casi ¿Sí? que venía pasando. ¿Tomemos un cafecito acá? ¿No? ¿Un café? Ya, pues. Ya, vamos. Oye, ¿cómo te ha ido? Bien, Bien. súper bien. Qué Muy bueno. contento. Por favor, adelante. Adelante, estoy maestro. Gabriel, muchas gracias por recibirnos. Sé que tienes una agenda muy ocupada con todas las entrevistas. Lo primero preguntarte, ¿cuántas entrevistas has dado? Porque has estado en todas partes que viste. Yo creo que en las últimas 2 semanas he estado dando entre 2 y 4 entrevistas al día. Al día, Sí. harto. Porque se estaba en Temuco, me parece también. Estuve en Osorno, estuve en Temuco, estuve en... Pero, sí, no, Temuco y Osorno, pero principalmente ha sido en Santiago. En Santiago. Y ahora empiezo de nuevo otra gira, voy a ir a Valdivia. Vas por ahora el sur de Chile ya. Voy al sur y luego me toca ir a La Serena, Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso. Pero Bastante movido. han sido 2 semanas súper intensas, sí. Pero bueno, el libro ha dado su resultado porque saliste sexto lugar esta semana en la categoría de no ficción. Sí, y ya me avisaron de la editorial que la primera edición está lista, ¿Ya? así que vamos a imprimir la segunda edición. La segunda edición. Sí. Buenísimo entonces. ¿Cómo es que un científico llega a escribir 2 libros tan exitosos? Por casualidad. Porque la idea que tenemos nosotros de un científico es bata blanca, con lentes. Sí, claro, hay una imagen que es bien estereotípica del científico, que es un gallo más bien solitario, de delantal, Claro. generalmente viejito, muy inteligente, que hace cosas que nadie entiende. Algo más parecido a Einstein. Einstein probablemente es el estereotipo más clásico del científico. Ahora hay unos más nuevos que es como Sheldon Cooper, por ejemplo. Claro. Físico partícula, súper inteligente, que habla cosas que nadie entiende, muy pesado además, ¿cierto? Sí. Con gusto extravagante, socialmente torpe. Claro. Bueno, los científicos no somos así, hay algunos así evidentemente. Pero básicamente en mi caso, en el caso de los libros, fue un accidente, literalmente. Pues, ¿cómo? Bueno, a mí me gusta el fútbol mucho, ¿Ya? y estaba jugando fútbol el 2011 con los estudiantes del laboratorio y me corté el tendón de Aquiles jugando fútbol. Entonces me dieron licencia por 2 meses, me operaron, me repararon el tendón y durante 2 meses estuve en cama. En cama. Entonces yo vivía solo en esa época y dije, bueno, ¿qué hago 2 meses solo? Y dije, voy a escribir una novela policial. ¿Ya? Pero ese es tu estilo, novela policial. No, Nada. se me ocurrió. Dije, ¿Ya? yo voy a escribir así como quien dice, voy a esculpir la piedad, no sé, voy a jugar un mundial de fútbol. ¿Ya? Pero evidentemente no pude. Pues. A los 2 días me di cuenta que no era llegar a escribir. Pero tenía ganas de escribir, yo de chico escribía cuentos, entonces dije, bueno, voy a escribir cosas que sí yo sé. Voy a escribir cosas de ciencia, pero no con el carácter de enseñar ciencia directamente, sino más bien de contar cómo ocurre la ciencia, que son 2 ejercicios distintos. Claro, que es muy distinto. Exactamente. De hecho, yo había visto una charla tuya donde enseñabas por qué existe la resaca. Por ejemplo. Que muy entretenido verlo, de hecho. Pero va más allá de eso, incluso tiene que ver con transmitir la emoción que uno siente cuando descubre algo. No solo el descubrimiento, claro, no solo que eso está ahí, sino lo que me pasó a mí cuando yo descubrí que eso está ahí. Y ese tipo de historias yo las comencé a escribir en un blog el año 2011 que se llama El Efecto Rayleigh, al que le fue bastante bien. Llegó a tener 100.000 visitas al año. Al año, es mucho. Es bastante por un blog que yo movía básicamente por Facebook y por Twitter. Y me empezaron a llamar de medios de comunicación, de diarios, de radio, de televisión, para dar entrevistas sobre ciencia, porque les gustó mi estilo de explicar las cosas bien sencillo. Y un día, el año 2015, me llega un mensaje a Facebook de alguien que dijo ser editor, ¿Ya? y que leyó el blog, y que le había gustado, y que me proponía un proyecto editorial. Y yo pensé, dije, leí el mensaje, este gallo me quiere robar un riñón, vio que éramos compatibles, no sé. Bueno, me junté con Gonzalo Eltech, que el editor. No lo conocí en esa época, gran escritor y editor de Penguin Random House. Claro. Y nos tomamos un café y él me dijo, mira, yo creo que tu estilo de escribir esta historia funcionaría muy bien en un libro. Así que llegamos a un acuerdo, firmamos un contrato, escribí La Ciencia Pop. En un año después del café estaba publicado el libro, eso fue en mayo del 2017. Y le fue súper bien, vendimos 12.000 libros, que es un montón. Que esto, pero un libro, entre comillas, que habla de ciencia, es casi... No, de hecho, en literatura en Chile, vender 12.000 libros es muchísimo. Es muchísimo. Hicimos 6 ediciones de ese libro y 2 meses después del lanzamiento, Gonzalo me dice, me gustaría ofrecerte un contrato por 2 libros más. ¿Ya? Y yo ahí caché que íbamos súper bien. Así que está el segundo, que es La Ciencia Pop 2, que fue lanzado hace un poquito menos de un mes. Hace muy poquito. Entró a la semana de ser lanzado, entró al ranking de libros más vendidos, así que súper bien. Y estoy muy contento por el recibimiento del público y por esta nueva faceta de científico a escritor. Eres prácticamente admirado por muchas personas de la ciencia hoy en día, porque la estás llevando a algo más sencillo, algo no tan complicado. Muchos de mis colegas me han felicitado justamente por eso, porque hace falta
que más científicos se involucren no solo en literatura, por ejemplo, en divulgación de la ciencia o en comunicación de la ciencia, sino que también en otras áreas, como en política, en toma de decisiones, en vida pública en el fondo. Salir de los laboratorios y mostrar lo que hacemos, mostrárselo a la comunidad. Mostrar que el trabajo nuestro es importante, que puede servir para tomar decisiones mejores, por ejemplo, y que estamos ahí, que somos relevantes para el país, que podemos contribuir a solucionar problemas. Entonces, esa visibilización del trabajo científico a través de varios exponentes ha sido bien importante y bastante interesante para los colegas. Cuando tú escribiste la Ciencia Pop 1, ¿a quién iba dirigido principalmente el público? No tenía idea. A nada. No, yo escribí nomás, no tenía muy claro. Calculaba entre 25 y 35 años, y la verdad es que el público ha sido bastante más diverso, particularmente en los rangos etarios más bajos. Niños de 10, 12 años. La Ciencia Pop 2 se lo regalé a una sobrina de 10 años y quedó fascinada. Mira, entonces tiene 10 años. Bueno, para mí ese fue un descubrimiento, porque nunca escribí pensando en un público tan joven. De hecho, hay varios conceptos que son más o menos complejos para niños tan chicos, pero hay historias que son bastante abordables. Pero para mí fue una sorpresa, y en los colegios particularmente ha sido muy bien recibido. Fue incluido en el plan de lectura de varios colegios a los que yo he ido. El Ministerio de la Cultura me contrató por una gira por el sur de Chile con colegios donde se leyó el libro. Fue parte del programa de lectura, pero también en ciencia, también en arte. Hicieron objetos de arte relacionados con la historia del libro. Entonces ha sido una cosa bien chora lo que pasó con el libro. Sí. ¿Cómo te llega esta, entre comillas, fama? Porque antes ya has conocido el mundo de la ciencia, esta fama de que todo el mundo te comienza a reconocer, te paran en la calle a preguntarte. No, muy poco todavía, la verdad es que no me he topado con eso, me ha pasado un par de veces. Me pasó una vez en la calle muy divertido que alguien me reconoció por la voz. Yo hago mucha radio. Claro, Tuve en un programa muy exitoso que se llama Un País Generoso. Yo era Dr. Paper ahí, ese era mi nombre. Y un día estaba conversando con mi hija en la esquina de una calle y alguien me queda mirando y me dice, tú eres Dr. Paper. Fue muy divertido porque me reconoció por la voz. También me han reconocido un par de personas por acá por el barrio por los libros, pero no soy famoso, para nada. ¿Te gustaría escribir más libros? Voy a escribir más libros. Más libros. Tengo contrato para un libro más, que no sé si va a ser un tercer Ciencia Pop u otra temática distinta a lo que tengo que discutir con mi editor. Y además estoy trabajando ahora en un proyecto de un libro de ciencia para niños, que además va a ser ilustrado. Se puede seguir escribiendo sin lugar a dudas. Si no fuera escribir de ciencia, ¿de qué te gustaría escribir? Estoy trabajando también en una novela. ¿Una novela? Estoy escribiendo... No. Decir las novelas policiales se les voy a dejar a los expertos en novelas policiales. Estoy escribiendo una novela que es más bien... hay una novela que se llama Luces de Neón en castellano, Bright Lights, Big City, que cuenta la historia de un tipo que va cuesta abajo. Es una historia de un perdedor en el fondo, que va cayendo por un cerro hasta que la novela termina, de hecho, en el costalazo final, cuando el tipo topa fondo en él. Ese tipo de novelas me gusta a mí, que exploran harto sobre los cambios que ocurren a gente de mi edad. Yo tengo 43 años, soy divorciado además, entonces hay procesos de redescubrimiento, procesos que tienen que ver con encontrarse, y yo creo que por ahí va un poco. Tengo, de hecho, una novela que está construida de pedazos de cuentos que escribí alguna vez. Y ahora lo comienza... Y en un momento me di cuenta que tenían algo en común, que era un protagonista, que no estaba puesto ahí, pero ahora que eran cosas que le podían pasar a este protagonista. Y un día caminando por la playa en Pichilemu con mi novia, dije, ¿sabes qué? Aquí hay una novela. Y es la historia de este tipo, recién divorciado, que está en un punto muerto de su vida, está en un barco a la deriva y no sabe qué diablo hacer. ¿No sería una biografía tuya? Yo creo que todo ese tipo de novelas tienen cosas del escritor, ¿ya? En este caso tiene algunas cosas mías que me pasaron a mí, pero evidentemente una novela de ficción. No todo lo que está ahí me pasó a mí, porque si no sería terrible. Pero es un tipo de novela de ese estilo. ¿En qué momento actualmente estás tú? Estoy en un momento de cambio. Yo hasta el año pasado era académico en una universidad. Toda mi vida fui eso. Yo nunca salí de la universidad. Yo entré a estudiar bioquímica en la Universidad Católica. En la Católica. El 2001 comencé el doctorado en la Católica. El 2006 me gradué y al mismo tiempo comencé un postdoctorado en la Andrés Bello. El 2008 me contrataron como académico en la Andrés Bello. Fue todo muy rápido. Fue todo un continuo. Nunca tuve tiempo de parar, de detenerme. Y el año 2014, cuando ya iba en el segundo proyecto Fondesit, con un laboratorio bien grande, con 15 estudiantes, varios de doctorado, magíster, empecé a tener una suerte de crisis profesional y un desencuentro con el mundo de la academia. Hacer investigación científica es una cosa, pero la vida académica es otra. Y la vida académica era la que me empezó a molestar. Y en un momento me di cuenta que ya no era feliz. Lo que para mí fue un descubrimiento súper triste, porque yo desde chico quise ser científico. Entonces, toparme con, antes de los 40 años, decir, ¿sabes qué?
esto ya no me hace feliz y no me veo haciendo esto 30 o 20 años más. Chuta, ¿qué hago? Y en ese momento dije, ¿sabes qué? Tengo que buscar un camino nuevo. Yo a esa altura hacía comunicación científica, pero de modo amateur, Claro. ad honorem. Y en un momento dije, bueno, ¿cómo lo hago? Y ahí de nuevo tuve mucha suerte. Justo en la universidad había un centro para la comunicación de la ciencia. La directora se fue a Explora en CONICET, quedó el cargo disponible y me lo ofrecieron a mí. Entonces en 2015 yo tuve 2 roles en la universidad, era director de un laboratorio, de mi laboratorio, y además director de este centro. Y al final de ese año decidí que lo que quería hacer era seguir con el centro y por lo tanto cerré el laboratorio. Y estuve así durante 2 años y finalmente el 2017 decidí que quería dejar la academia totalmente. Así que en diciembre del 2017 me fui de la universidad. ¿Ya? Actualmente trabajo, tengo un cargo adjunto en la Universidad de Bello, pero yo trabajo en mi casa. Soy consultor científico, trabajo en una radio, escribo libros, hago asesorías, escribí guiones para televisión, escribí un documental, escribí escaletas para un programa de ciencia para niños, he hecho un montón de cosas muy distintas, todas relacionadas con comunicación científica y estoy muy contento, estoy comenzando un camino nuevo y eso partió en marzo ahora, hace muy poquito tiempo y la verdad es que lo he pasado muy bien estos meses. ¿Te esperabas hasta el éxito de tus libros? No, me pilló totalmente por sorpresa. Para mí fue algo así como, oh, qué choro, escribí un libro, check. ¿Ya? Esas son las cosas que hay que hacer en la vida, plantar un libro. O sea, siempre pensé en la idea, pero nunca lo busqué activamente. Llegó de la nada. Me llegó de la nada y dije, bueno, será entretenido, qué choro, escribir un libro, ya bacán, check. Pero la verdad que le fue súper bien, y estoy muy contento y me gustó. Me gustó la experiencia de escribirlo, me gustó la experiencia de contarlo, de mostrarlo, de hacer gira, de compartir con la gente. Con el segundo libro pasó algo parecido, entonces me enamoré de esto de escribir ciencia por un lado, pero también del ejercicio de escribir, de contar historias. Por eso lo de la novela en el fondo. Claro. Entonces yo creo que si hay una cosa que me gustaría hacer por 20 años más, sería seguir escribiendo. Sí. Tú dijiste que eres profesor. Sí. Yo creo que si hubiera tenido un profesor como tú, cambio totalmente mi carrera de ramo y me voy por la ciencia. Mucha gente me ha dicho lo mismo. Yo creo que también hay una especie de crisis que tiene que ver con la forma con la que enseñamos ciencia. Está cambiando, claro. Estamos pasando a un modelo que es distinto, pero yo aprendí ciencia básicamente como una línea temporal donde ocurrieron algunas cosas, que eran los famosos descubrimientos científicos, pero nunca me enseñaron cómo ocurrieron esos descubrimientos científicos. Y además la ciencia no ocurre aislada del resto de la historia. Hay un contexto sociocultural importante, hay un contexto histórico que es importante, hay relaciones personales que es importante, la personalidad del investigador también es importante. Claro. La ciencia es una actividad humana, pero cuando uno la enseña en el colegio pareciera que la hacen marcianos. Entonces, ciertamente la forma en la que enseñamos ciencia hace que mucha gente diga, no, la ciencia no es lo mío, la biología no, la química, no. Entonces, yo creo que eso tiene que ver más bien, no con la ciencia, sino que con la forma en que se enseña. ¿Por qué crees que se enseña de esa forma? ¿Hay problemas con los profesores? No, yo creo que tiene que ver con la estructura de enseñanza. Piensa tú que no hemos cambiado la forma en que se enseña en cientos de años. El hecho de que haya un profesor, un maestro, frente a una sala donde hay estudiantes sentados, como en un cine, poniendo atención a lo que el tipo dice. Claro. Donde no hay interacción, no hay cuestionamiento, hay muy poca pregunta. Y eso ha ido cambiando con el tiempo. Hoy día es más común que los niños hagan indagación, que sean capaces de fabricar preguntas y que el profesor los guíe tratando de que encuentren la respuesta. Yo creo que es un modelo que finalmente vamos a adoptar en todo el país. Ahora se hace en algunos colegios. No todos pueden, ciertamente. No todos, de hecho yo tenía una hora de ciencia y... Bueno, y eso es lo otro. ¿En qué espacio, en qué momento? Un niño que permanentemente levanta la mano en clase y la interrumpe, entre comillas, y no deja que avance, se convierte finalmente en una molestia. Pero es importante que eso ocurra. ¿Cómo hacemos para motivar las preguntas y al mismo tiempo para avanzar con la clase? Entonces son problemáticas nuevas a las que nos estamos enfrentando ahora y que muy probablemente van a cambiar la forma en la que los profesores se forman para que sean capaces de lidiar con esta nueva forma de enseñanza. ¿Te gustaría volver a hacer clases? Sí, yo permanentemente hago charlas. Formalmente ya no hago clases. Yo hice cursos de biología celular a bioquímicos durante 10 años. Claro. Pero normalmente hago charlas en colegios desde primero básico a cuarto medio. También doy charlas más técnicas a gente del mundo de la salud, por ejemplo, o a empresas. Actualmente estoy haciendo un taller de narrativa para estudiantes de posgrado de la UNAP. ¿Ya? Taller que también voy a dar en la Universidad Austral. De enseñarle a los científicos cómo plantear un tema, por ejemplo, en un diario o incluso en una revista científica. Cómo contar una historia en el fondo. Claro, porque no es fácil contarla desde un punto como lo cuentas tú,
Y un poco más divertido, más cercano a la gente. Y ojo que no solo con eso, tiene que ver con que nosotros, en nuestra formación, no nos enseñan a comunicar. Nadie te enseña a comunicar, uno aprende Nadie. básicamente ensayo-error. Y hay algunos que tienen una especie de intuición narrativa y que logran transmitir mejor las ideas. Pero esa intuición narrativa descansa en una estructura que está muy bien definida y es clara. Algunos la toman de manera intuitiva, pero existe y está ahí. Entonces, esa estructura se puede enseñar. Y eso es lo que estoy haciendo yo ahora, enseñar a los científicos cómo, a partir de los datos que tienen de la información, logren usar una especie de andamio y tengan una estructura en la cual cuenten esa historia y generen impacto. ¿Ya? Y yo creo que eso es súper importante también hoy en día. En tu libro vemos diferentes historias. Mm. ¿Cómo tú llegas a elegir esas historias? Mira, en el caso del primer libro fueron casi casualidad. ¿Ya? Eran historias muy antiguas, algunas de ellas, historias que me habían contado, historias que escuché por ahí y que escargué un poco más, historias que tienen que ver con cosas que hacíamos en el laboratorio. Por ejemplo, la frutilla. En nuestro Claro. laboratorio se trabajaba con frutilla blanca. Yo nunca en mi vida la había visto. Y un día llego a trabajar y el laboratorio, lógicamente, huele a laboratorio, huele, Claro. huele a solvente, huele a otras cosas, olía a frutilla. Dije, qué raro. Y entro y en el mesón había un montón de frutillas blancas. Y dije, bueno, ¿serán frutillas inmaduras? Y le pregunto a una amiga, Susana, le digo, oye, ¿qué onda esta frutilla? Y dice, esta es la frutilla blanca, la frutilla chilena, la Fragaria chiloensis, que es la madre de la frutilla comercial, De la roja. de la roja, de la grande que uno conoce. Y yo le digo, ¿cómo que la madre? Me dice, sí, porque esta frutilla, la comercial, la roja, es un híbrido entre la chilena Es un híbrido. y esta otra frutilla. Y dije, wow, no tenía idea. Y me empiezo a escarbar la historia y era fascinante. Y ahí descubro que el rey de Francia, en 1700, manda a un espía a Chile a dibujar los planos de las fortificaciones españolas en Chile y en Perú. Y ese espía, que era un tipo brillante, de apellido Fressier, encuentra que en Concepción los mapuches crecían esta frutilla blanca, ¿Ya? que nunca en su vida había visto. Las frutillas en Europa eran chiquititas, eran como una frambuesa. Y este tipo dice, bueno, qué buen regalo para el rey, le voy a llevar estas plantas de frutilla blanca, las lleva a París, y en París las plantas chilenas se cruzan con las frutillas que vienen en Europa, que era Fragaria virginiana, y de ese cruce aparece un híbrido que es la frutilla roja. Y en 1735 por primera vez aparece esa frutilla que no existía antes, y la mitad del genoma viene de Chile. Es una historia fascinante, que además tiene ciencia, tiene un espía entre medio, y es re interesante, y así apareció. Entonces eran historias con las que me topaba. Y más recientemente en el segundo libro me di cuenta que esas historias están ahí. Es cosa de escarbar un poquitito y aparecen historias. De hecho, tengo, no sé, material para 2 o 3 libros más. Que sería fascinante que se publiquen, de hecho. O sea, a mí me encantaría, ahora hay que ver si funciona. Si a la Ciencia Pop 2 le va tan bien como a la 1, tal vez haya un tercero. Y más allá de eso, tengo otras ideas de libros, de temáticas más acotadas, que también podrían ser un tercer libro para el próximo año. La idea de escribir un libro llegó de la nada. Sí, Si no hubiera llegado esa idea de escribir un libro, ¿qué hubiera sido de ti? no tengo la más mínima idea. Nada. No lo sé, es muy difícil, porque fíjate que hay algo que es bien importante. Cuando yo me corto el tendón de Aquiles, eso fue el 21 de marzo del 2011, fue un momento muy malo para mí. Yo odié ese momento porque no podía parar, estaba con Estaba en muchas cama. cosas y yo siempre digo, si hubiera aparecido un genio y me concede un deseo, yo te he dicho, no quiero que esto me pase. Pero yo considero que hoy ese evento es uno de los más importantes en mi vida, porque por culpa de eso me puse a escribir el blog y por culpa de eso publiqué un libro. Y gracias a los libros en parte me salí de la academia y vi que podía dedicarme profesionalmente a la comunicación de la ciencia. Entonces, chuta, tal vez si no hubiera cortado el tendón de Aquiles seguiría en la academia frustrado, aproblemado, trabajando como loco, tratando de publicar papers, no de descubrir cosas que son de ejercicios distintos. ¿Ya? Y no sé si sería tan feliz como ahora, fíjate. Yo creo que no. Creo que no. ¿Alguna historia favorita del libro? Sí. Está la historia de un bioquímico, doctor en biología molecular, igual que yo, ¿Ya? que descubrió algo bien interesante, pero que nadie le tomó el peso, y él finalmente termina perdiendo su trabajo, queda cesante, termina manejando un taxi. Un taxi, sí. Y esta persona, su descubrimiento lo comparte con 2 científicos en Estados Unidos, y él un día, preparando el desayuno antes de salir a trabajar en su taxi, escucha que esos 2 científicos se ganaron el premio Nobel de Química gracias a su descubrimiento. Y su primera reacción es llamar a la radio, no para decir que él era el responsable de eso,
sino para comentarle al locutor que había pronunciado mal el apellido de uno de los investigadores que había ganado el Nobel. No. ¿Ya? Es una historia de un científico cuyo gran descubrimiento no fue reconocido de manera apropiada, que es algo que pasa mucho con los premios Nobel. Es una historia que me gusta mucho. También la historia de las vacunas, cómo la primera vacuna llega a Latinoamérica, desde España,